Bueno, te lo decía, hay un cáncer que tiene vacuna y prácticamente no se conoce tanto como debería conocerse, o no se aplica, o fallamos como pacientes, o falla a veces la medicina preventiva. Bueno, para eso estamos con Jerónimo Costa, él es jefe del servicio de ginecología del Grupo Gama. Jerónimo, gracias por estar. Vamos a hablar obviamente del cáncer de cuello de útero, ¿no? La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo que es un cáncer que tiene vacuna? ¿Cómo es esto? Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación, Nacho. Sí. A ver, lo que tenemos que entender que el cáncer de cuello de útero está producido prácticamente en el 95 a 97% de los casos por el HPV, que es un virus, el virus de papiloma humano, que es un virus básicamente de transmisión sexual. Desde hace varios años, dentro del calendario nacional de vacunación, está la vacuna para el HPV. Y si bien tiene una amplísima cobertura y eficacia, la realidad es que estamos fallando a nivel de salud pública. ¿Por qué? Porque es una vacuna que necesita por lo menos 2 dosis. Y tenemos un 80% de aplicación de la primera dosis, pero para la segunda dosis, que debería ser a los 6 meses de la primera, no llegamos al 60%. Entonces ahí perdemos, o sea, un montón de recursos destinados a evitar algo, justamente como decías vos muy bien, es el único cáncer que tiene una vacuna y que no la estamos aprovechando. Claro, esta vacuna es gratuita. Es gratuita como todas las vacunas que están que son obligatorias en nuestro país. ¿Qué es el HPV? El HPV es una familia de virus que generan en distintos lugares del cuerpo, producen lesiones. En el caso del cuello del útero puntualmente, tiene la capacidad de alojarse en el cuello del útero de las mujeres. Con el paso del tiempo, el persistir el proceso infeccioso, transformar las células, tenemos la ventaja de que si no utilizamos la vacuna, existen métodos de detección de ese virus, ya sea la presencia del ADN del virus o la detección de células anormales, que es el famoso Papá Nicolau. Esto lo contagia el hombre a la mujer. ¿Cómo se da la situación? En realidad es difícil, esto es como el huevo y la gallina. Sí. O sea, es un virus de transmisión sexual. Hay un montón de estudios que han demostrado que no necesariamente se necesita de la relación entre hombre y mujer para que aparezcan los contagios. De hecho, hay estudios en donde se publica que mujeres que han tenido solamente relaciones con mujeres también pueden tener o padecer un cáncer de cuello de útero. Entonces, esto es amplio. Es difícil poder decir, lo transmite el hombre. Lo que pasa es que el hombre padece mucho menos las afecciones por el HPV. Pueden tener, existe el cáncer de pene, existen otros tipos de tumores relacionados con el HPV, pero son muchísimo menos frecuentes. Entonces, por eso el cáncer de cuello de útero, que es el segundo cáncer más frecuente en nuestro país y la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres. Es el segundo a nivel general. En realidad de los ginecológicos. De los ginecológicos primero el de mama. Primero el de mama, segundo, que aparte es el más frecuente de todos los tumores. Sí. Después en realidad viene el cáncer de colon. Y en países subdesarrollados, particularmente en nuestro país, el cáncer de cuello de útero sería el primero de lo pelviano ginecológico. ¿En qué estamos fallando? Sabiendo que hay una vacuna, sabiendo que existe el control y que se puede detectar temprano, ¿dónde le erramos? Fallamos en distintos niveles. Por ejemplo, falla el paciente o la madre de las futuras chicas que pueden padecer la enfermedad al no llevarlas a vacunar. Fallamos a veces también los sistemas de salud, los médicos, al tomar las muestras, al no revisar las pacientes. Muchas veces nos encontramos en situaciones donde son pacientes que han concurrido varias veces a consulta por un sangrado anormal, donde a lo mejor por falta de tiempo, por lo que fuere, no se la revisó correctamente y se la trata por algún otro motivo, se le dan pastillas anticonceptivas, se piensan en otras patologías que pueden tener el mismo síntoma, y ahí es donde la falla es netamente del profesional, porque si la paciente concurre nuevamente porque el tratamiento indicado no dio resultado, lo mínimo que tenemos que hacer es revisar a la paciente para poder ver cómo está ese cuello, que muchas veces, si bien estaríamos llegando tarde, podríamos anticiparnos a la presencia de tumores por lo menos más pequeños. Jerónimo, te voy a hacer pregunta básica. Sí, claro. ¿La vacuna se la tiene que poner la mujer y también el hombre? Hoy es obligatorio.
obligatorio entre comillas, pero Sí, sí, es hombre para y los mujer. dos. Sí, porque además del el HPV no solamente produce cáncer de cuello de útero, que en realidad es una, digamos, una etapa más, a ver, una patología menos frecuente que otras relacionadas con HPV, como las verrugas genitales. Claro. Las verrugas genitales son muchísimo más frecuentes, muy contagiosas, la padecen hombres y mujeres, y hay países que han implementado rápidamente las vacunas que cubren también las cepas de las verrugas, y en pocos años tuvieron una reducción del contagio de verrugas que en realidad, como son muy recurrentes a los que son los sistemas de salud, el gasto público del dinero, o lo que implica ir 20 veces al médico para que te traten una verruga, al reducirlo a cero, se empieza a ahorrar de esa manera. ¿Qué pasa con esas verrugas? ¿Cómo son? Si nos podemos nosotros hacer un autocontrol previo a ir al médico. Generalmente la mayoría de los pacientes consultan porque se ven, son a simple vista, que es la gran ventaja que tiene la verruga, porque suelen ser en la vulva en la mujer, en el pene en el hombre. El problema del cuello de útero, que si no lo revisas, no le pones un espéculo, no lo ves. Entonces por eso la mujer generalmente sabe, desde chiquita le hemos enseñado que tienen que concurrir a los controles. Entonces tienen la frecuencia de determinada edad, o cuando empiezan a tener relaciones, o cuando quieren buscar un método anticonceptivo, concurren al ginecólogo para informarse y saben que, o sea, cada determinado periodo tienen que hacerse un control. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que actuar nosotros y, bueno, explicarles cuáles son, por qué les decimos que vayan a hacer el control, que es importante que no solamente que nos visiten porque necesitan pastillas anticonceptivas, sino que ante la presencia de síntomas como cambios en el flujo, sangrado, ¿no? El síntoma clásico que puede estar informándonos de una alteración en el cuello es el sangrado en el coito. Estamos hablando con el doctor Jerónimo Costa, él es jefe del servicio de ginecología del Grupo Gama. Te quiero preguntar, ¿hay menos uso de preservativo? ¿Hay una relajación en las relaciones sexuales y eso también genera este tipo de crecimiento en los contagios? Mira, eso a lo mejor yo no lo tengo exacto, pero es probable que o sea, está demostrado que hay cambios en la conducta sexual de la población, donde aumentan el número de parejas, ya son cuestiones de comportamiento poblacional y social. Es verdad que al aparecer distintos métodos anticonceptivos, la mayoría de las veces la gente presta más atención o le da más interés al anticonceptivo que al evitar las enfermedades de transmisión sexual. Sí. Entonces, esto habría que considerarlo como una enfermedad de transmisión sexual, y el preservativo sería una medida para reducir, no para evitar 100% de los contagios, pero para reducirlo podría ser. Pero bueno, es posible que sea una de las medidas, sobre todo cuando es una pareja, o sea, una pareja ocasional. ¿Qué síntomas se pueden sentir que invitan a hacer una consulta? ¿Picazón, ardor? Mira, yo lo que siempre les sugiero o dejamos como claro, tanto cuando hablamos para la población general o cuando hablamos en algún congreso o en algo, es la paciente que viene más de una vez por el mismo síntoma, tenemos que profundizar. Claro. Entonces, si nosotros creemos que la paciente tiene, no sé, ahora que por ahí uno ve en la televisión muchas propagandas de la cándida, bueno, porque creemos que es cándida, la tratamos para tal cosa. Y sigue. Y vuelve a los 15 días, bueno, profundicemos un poquito más, pero digamos, una alerta puede ser una paciente que tuvo las verrugas, entonces ya estamos hablando de una lesión, y si no, bueno, aprovechar de los elementos que tenemos para diagnóstico temprano, que puede ser la utilización de la citología, que es el Papa Nicolau, y otra herramienta que hace varios años que está disponible, pero que se está implementando en las distintas provincias de nuestro país hace muy poquito. En la provincia de Santa Fe, recién a fines del año pasado, se implementó lo que es la determinación de HPV, que es detectar el virus en la secreción cervical. Hay todo un protocolo para utilizarlo, que es en pacientes mayores de 30 años, por la sencilla razón de que las menores de 30 años tienen una altísima prevalencia, o sea, si hacemos el test, vamos a encontrarnos con que hay muchísimas mujeres con HPV. Lo que no quiere decir que van a ser enfermas ni que van a tener un cáncer. Después de los 30 años, ya nuestro sistema inmunológico ayuda a que
gran parte de esas pacientes que tuvieron HPV no lo padezcan, y es por eso que si nosotros tenemos una paciente mayor de 30 años que podemos hacer este estudio y nos da que es negativo, las recomendaciones nacionales e internacionales es que a los 5 años se la vuelva a controlar. Entonces es una forma de optimizar recursos porque tenés un estudio que es súper sensible. La que tiene HPV tenés que estudiarle, a ver si no tiene un Papa Nicolau alterado, o incluso hacer una colposcopía, que es mirarle el cuello del útero para ver si tiene una lesión. Mientras que si no lo tiene, la podés citar con un periodo de control más alejado, con la seguridad que esa paciente está controlada. La última que te quiero hacer, y también por una mirada a nivel general, la pandemia nos sacó un poco esta costumbre del control, del chequeo, de la consulta. ¿Hay que volver otra vez a tomar ese hábito? Sí, todavía hoy, ya más de un año post pandemia, en donde prácticamente nuestras vidas están normalizadas, seguimos viendo pacientes que recién hacen su primer control desde el 2019, digamos. Entonces, evidentemente tenemos pacientes, insisto, lo dijimos al principio, a veces fallamos los médicos, a veces falla el sistema y también fallan los pacientes. Entonces sí, nos estamos encontrando tanto en el cuello de útero, mama, en distintos tipos de patologías donde el diagnóstico, a veces no, el cuello de útero no solamente es el único cáncer que tiene una vacuna, sino que es el paradigma en donde nosotros podemos hacer lo que se llama una detección temprana y evitar el cáncer. En la mama detectamos un cáncer temprano, hay otros tumores en donde por ahí uno puede detectar un tumor más temprano, un estadio más temprano, es más sencillo de tratar y menos secuelas para el paciente. Entonces, por eso es como que esto es no es responsabilidad de uno, sino que es de todos, ¿no? De todos, ¿no? Y evitar la relajación, que me parece que es un factor clave. Exactamente. En este aspecto. Jerónimo, muchas gracias. No, por nada. El doctor Jerónimo Costa, él es jefe del servicio de ginecología del Grupo Gama, hablando de un tema que es muy interesante y que tiene que ver con la prevención, tiene que ver con el cuidado, obviamente, y con la vacuna, que existe, es gratuita. Lo único que hay que hacer es ir y ponérsela. Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos.